Para lanzar una excepción en Python se utiliza la palabra reservada raise, seguido del tipo de excepción que se quiere lanzar. Veamos un ejemplo práctico con raise. Vamos a escribir una variable. Tenemos ahí un tipo de dato int. Imagina que estás creando algo complejo, con muchos módulos y que otras personas estarán utilizándolos para diseñar aplicaciones. En determinado punto del desarrollo quieres que solo se utilicen valores enteros en la variable a. Entonces puedes hacer que si alguien utiliza de forma, entre comillas, incorrecta dicha variable, que le salte una excepción para avisarle de que no puede utilizar de esa forma la variable. Por ejemplo, supongamos que alguien la quiere utilizar de la siguiente forma. Le asigna un valor 0,5, que sería un float. La evaluación que se haría sobre esta variable sería algo como esto. Si el tipo de la variable a no es int, entonces haz esto. Lanza la siguiente excepción. Si ejecutamos esto, veremos que efectivamente se cumple la condición del if, en la que se indica que el valor de la variable a no es int, y esto evalúa como true. Por lo tanto, se lanza esta excepción personalizada de tipo typeError. En este caso, la excepción no es producida por un fallo al escribir código Python. El código es perfectamente correcto, pero nosotros hemos establecido esa regla de error de tipo typeError con un mensaje personalizado. Y he hecho que se lance esta excepción, siendo que el intérprete de Python no fallaría por tipo en este caso. Lo hago fallar yo, para que no se permita hacer lo que le he especificado por aquí. La clase baseException es la superclase de todas las excepciones de Python. La clase exception de Python es la superclase de todas las clases de excepciones no fatales de Python, las que has visto normalmente hasta ahora. Conociendo este dato, podemos ir al nivel superior de las clases de excepciones y generar nuestras propias excepciones de todo tipo. Por ejemplo, con un rango. Si vamos al código interno de Python, el archivo builtins, veremos dichas herencias. Vamos a escribir aquí exception para acceder a esa clase. Control clic y vemos el código. Puedes ver que esta hereda de otra superclase, la que he dicho antes, baseException. Pues bien, ahora que has visto esto, vamos a ver un ejemplo práctico para que aprendas a crear tus propias clases de excepciones. Esta acción es bastante avanzada, incluso con el nivel que se ha llevado hasta ahora en el curso. Así que analiza el código que te voy a poner a continuación con mucha calma. Seguramente lo entiendas casi todo o todo, pero es posible que se te escape algo. Este es el código del ejemplo. Tenemos una clase llamada exceptionRango que hereda de esa clase exception. Dentro tenemos un método inicializador y luego validar rango. Empecemos analizando esta clase de aquí, concretamente el init. Esta parte se utiliza para llamar al constructor de la clase base exception y pasarle un mensaje que describa la excepción. Mensaje lleva por defecto un str vacío en la instanciación. Esto es para darle el mensaje en cualquier momento del código, no en la propia instanciación. Los otros dos atributos mínimo y máximo se utilizan para definir los límites del rango que causa esta excepción en particular, y se almacenan como atributos de la instancia de la excepción. Los valores son libres y se pasarán al instanciar el objeto. Entonces, podemos hacer rangos diferentes, creando diferentes objetos de esta misma clase. Después, tenemos un método llamado validarRango por aquí, que sirve para hacer la validación de los datos con un condicional. Si el valor que le pasemos a número no está en el rango especificado en los otros dos argumentos pasados al método init, mínimo y máximo, se lanza una excepción de tipo exceptionRango. Esta excepción especifica en un mensaje cuál es el rango correcto. En caso contrario, nunca se lanza esta excepción. Después, por aquí, utilizamos la clase exceptionRango con el manejo de excepciones. Empecemos por el bloque try. Piensa que este código lo utilizo en el mismo módulo, en el mismo archivo de Python, para simplificar la explicación. Pero podrías tener incluso una biblioteca con tus propias excepciones, e ir importándolas y utilizándolas allá donde las necesites. Bueno, en el bloque try
Se intenta ejecutar el programa con normalidad. Se le pide al usuario un número en el rango que queremos, de 0 a 300 en este caso, y después se obtiene el dato. Se crea un objeto validador de tipo excepción rango, con el valor mínimo y el máximo, para después, en la siguiente línea, utilizar el método validador del objeto, el método validar rango. En este método se pasa el valor de la entrada, y se evalúa si está en el rango pasado en la instanciación del objeto validador. Si el número evalúa como false en el condicional if, quiere decir que se encuentra en el rango, ya que no cumple la condición del if, y por lo tanto nunca llega a lanzar la excepción de tipo excepción rango, con ese raise. Si evalúa como true en el condicional if, quiere decir que no se encuentra en el rango. En ese caso se lanza la excepción con la palabra reservada raise, junto con los 3 valores lanzados con ese raise. Una vez creada la excepción, podemos aplicar también un manejo de esta. Este except utiliza el manejo de excepciones con nuestra propia excepción, para que veas que es posible también manejar nuestras propias excepciones. En este ejemplo es simplemente un print, pero sabes que se pueden hacer un montón de cosas. A partir de aquí, le podríamos decir, si nos salta esta excepción, quizás que se pasasen otros valores o que se hiciese alguna acción alternativa para solucionar la excepción. También hay que tener en cuenta que el usuario podría incluir un carácter no válido, por ejemplo una letra o un conjunto de ellas. Esto hará que la función int, esta que tenemos por aquí, que transforma el valor del input, genere un value error. En ese caso nos viene bien manejar también este tipo de excepción, que lo hacemos con esto. Así que ya puedes ver que puedes crear tus propias excepciones, después manejarlas, utilizar la validación de datos en dichas excepciones y añadir tantas defensas y lógica como creas necesaria para hacer tus programas más sólidos. Tal y como he dicho, estas explicaciones, este ejemplo es bastante complicado. Necesitas todavía más práctica para enfocarlo a algo práctico. Bien, vamos a probar un poquito esto para que lo entendáis mejor. Este except de aquí lo voy a comentar para que no tenga efecto. Vamos a probarlo así. Introduce un número entre 0 y 300, le pongo 35. El número está dentro del rango permitido. Bien, el try ha podido ejecutar el programa sin ninguna excepción. Y se ha validado el rango y todo. Finalmente, como no ocurre esta excepción, pues no se lanza. En el caso de que sí que ocurra una excepción, por ejemplo, nos salimos del rango con un 400, ahí me sale esta excepción personalizada, excepción rango. Son las típicas excepciones que saca Python, como type error, pero excepción rango se llama. Es una excepción creada por nosotros. Y aquí me indica el mensaje valor fuera de rango. Esto lo que hace es finalizar el programa, pero nuestra propia excepción la podemos manejar. Por ejemplo, con este except, que este except lo que va a sacar en este print, si ocurre esa excepción de tipo rango, es el error que hemos configurado aquí en el mensaje. Todo esto será más sencillo de entender cuando empecéis a hacer prácticas con todo esto. Ya lo veréis. Ahora me equivoco. Con esta excepción manejada, en lugar de finalizar de forma abrupta el programa, me va a sacar la descripción del error. Valor fuera de rango. Ha hecho saltar, se ha lanzado la excepción y luego la hemos manejado por aquí. Al manejar la excepción con este except, el programa puede continuar. Valor fuera de rango, salta la excepción, se maneja y el programa sigue. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!